tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con los doctores Hernán Elías y la doctora Claudia González. El tema es la situación del fiscal Sergio Lelo Sánchez, esta denuncia por acoso, violencia laboral y violencia de género. Tiene complicada la situación el fiscal. Se ha hecho una presentación de un pedido de jury contra el señor Lelo. Vamos a conversar con ellos en un minuto nada más. Mientras tanto, le cuento, hace 30 años que la tasa de pobreza es del 30% promedio. Pasan las generaciones y la marginación económica se agudiza dramáticamente. Y la receta de todos estos años ha sido incrementar el gasto social. Y lamentablemente esto tampoco ha logrado reducir la marginación, por el contrario, estamos peor que antes. De manera que aquí creo hay un evidente problema de mala praxis en cuanto a la administración de los recursos que son millonarios. Mire, Morales lleva gastado más de 700 millones de pesos en su famoso plan Jujuy Asiste y Reactiva, que tengo entendido quiere ampliarlo. El Estado, además de ser grande, es poco inteligente. Y aquí hay dos problemas. La asistencia social es ineficiente, como le digo, por la mala praxis en la administración de la plata, y por la otra hay un sector privado muy pequeño para generar riqueza que derive en impuestos para financiar los gastos del Estado y empleos de calidad. Lo he dicho en alguna otra oportunidad, la lucha contra el hambre no es una cuestión de plata, sino de organización y de distribución. Y en este plano, creo, hay un claro fracaso de la gestión de Morales. El gobernador además habla de cambio de matriz. A casi 4 años de gestión le está saliendo cara la transformación de la matriz, porque son tan solo deudas y muy pocos resultados. ¿Sí? Estamos frente a un cuadro de deuda realmente dramático, ¿no? Y prácticamente no hay nada funcionando de los proyectos que demandaron un financiamiento millonario. De manera que me parece que este relato se cae por peso propio. Yo le diría, o en todo caso le sugeriría al señor Morales, que el verdadero cambio de matriz es lograr un Estado eficiente, inteligente y de un tamaño normal. Transformar esto, claro, implica costo político. El costo político impacta en la corporación, que rodea y vive del señor Morales. ¿Se da cuenta? A esta altura de los hechos y de los acontecimientos, estoy en condiciones de afirmar que si Morales tiene que elegir entre sacrificar la corporación, pagando el costo político correspondiente, o sacrificar el bien común, elige sacrificar el bien común. Morales adhiere a este lema: hay que salvar la política, la gente puede esperar. En un minuto vuelvo y hablo con los doctores sobre el tema del doctor Lelo Sánchez. Gracias, director, muy amable. El doctor Hernán Elías y la doctora Claudia González están con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a usted. No, al contrario, doctora. Bueno, cuénteme, acaba de presentar un pedido de jury para el... Sí, contra el doctor Lelo Sánchez. En realidad, como yo te había anticipado, en este tema de tratar las cuestiones puntuales del Ministerio Público de la Acusación, el doctor Elías es el patrocinante de los denunciantes. Sí. Nosotros, desde la Asociación de Abogados que yo presido, emitimos un comunicado porque veíamos con mucha preocupación y además desconocíamos muchas cosas. Entonces, ya adentrándonos en esta cuestión, técnicamente hice una presentación esta mañana que lo que pretende es que actúen los órganos de la justicia que deben actuar y cumplan con las obligaciones que le impone la Constitución. Yo no voy a discutir acá el tema de si corresponde un jury de enjuiciamiento o un juicio político, porque eso está fuera de discusión, ya que la Constitución provincial establece que los únicos magistrados que se remueven mediante juicio político en la legislatura son los vocales del Superior Tribunal de Justicia y el fiscal general.
porque son los que reconoce la Constitución. Mientras que por ley, que se crea el Ministerio Público de la Acusación, se ha establecido que se lo remueva por juicio político no corresponde. Es un funcionario que depende del Superior Tribunal de Justicia. Y hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 173, inciso primero, que dice claramente que los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el fiscal general tienen la obligación de denunciar las faltas y delitos que cometieron los demás magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Sí. Y tienen la obligación de juzgar esas conductas, asegurarles el derecho de defensa, pero a través de un jury. Nosotros lo que estamos haciendo con esta presentación es pedirle al Superior Tribunal de Justicia que cumpla con lo que le manda la Constitución. ¿Y qué hacemos? Ellos son los que tienen que hacer esto. Si saben, han tomado conocimiento por la prensa y además por mi presentación el día de la fecha, de la presentación que hicimos nosotros en la denuncia de la Oficina Anticorrupción, de las faltas graves que consideramos en las que ha incurrido el doctor Lelo, bueno, ahora lo que tienen que hacer ellos es juzgar eso. Ahora, supongamos que el tribunal, el Superior Tribunal está en condición de avanzar, ¿no tiene que derogar la ley? Debe avanzar y está en condiciones, como cualquier juez, de disponer, decretar, resolver la inconstitucionalidad de un artículo, de varios artículos o inclusive de toda la ley. Sería rarísimo porque en realidad no estamos acá pretendiendo que ni en contra de la institución Ministerio Público de la Acusación. Lo que no vamos a tolerar, y esto te lo he anticipado yo y voy a seguir en esta cuestión a pesar de las amenazas y de los aprietes y de todo lo demás, lo que no vamos a permitir es que exista amenazas de todos lados, digamos, en realidad amenazas porque evidentemente molesta que uno salga y diga que no puede existir un funcionario, así sea el fiscal superior del Ministerio Público Fiscal, que no tenga límites. No existe un funcionario que no tenga límites en ningún lugar del mundo, ni en la Argentina, ni en Jujuy. Y el Ministerio Público Fiscal existe por una ley. Y por una ley se puede modificar, se puede limitar y se puede arreglar lo que haya que arreglar. Entiendo. El riesgo que corremos acá es que, por ejemplo, nosotros detectamos que hay funcionarios, en este caso particular, una médica contratada por el Ministerio Público de la Acusación que no era especialista, que todavía estaba haciendo la residencia. Acreditamos eso, pero con las mismas presentaciones de la doctora, porque la doctora acaba de presentar que rindió la última materia de la especialidad en mayo del 2018, es el año pasado. Todavía no tiene el título, si no tiene el título no se puede inscribir en el Consejo Médico de la provincia como especialista. Además, en estos momentos está cursando para ser perito y resulta que está contratada por el Ministerio Público de la Acusación desde el año 2016, cuando era estudiante. Que acá no hay médicos especialistas, patólogos y peritos en Jujuy que se puedan contratar. ¿Qué explicación ha dado el doctor Lelo respecto de esto? Todavía no sabemos porque hicimos la presentación. Justamente eso es lo que hace que sigamos presentando cosas, Alejandro, porque a ver, como abogada yo creo en la justicia. Sí. Y la justicia tiene sus tiempos. Pero como te voy a explicar acá el doctor, desde que se han hecho las denuncias de los funcionarios y que son graves, no ha habido ningún otro trámite. Desconocemos qué se está haciendo y por lo tanto tenemos todo el derecho a pensar que no se está haciendo nada. En el caso de la Oficina Anticorrupción tampoco nos han notificado que se haya ni siquiera requerido informes para acreditar o para poder ver que lo que estamos diciendo es cierto. El fiscal Lelo, en contra de una ley provincial, en contra de una acordada del Superior Tribunal, en contra de sentencias, ha entregado vehículos que se encontraban a disposición de los jueces en causas penales, algunas sin trámite, vehículos que están secuestrados porque se sospecha que pueden provenir de un ilícito, pero no está acreditado, y los ha dispuesto en su condición de fiscal, cuando carece de las facultades para eso, y los ha dispuesto entregándoselos a otros funcionarios de la administración pública. En criollo, ¿qué pasa si con ese vehículo hay un accidente? ¿Quién va a ser el responsable? El dueño está privado del uso del vehículo. El Superior Tribunal ha reaccionado respecto de estas disposiciones. Ese es el problema. Hay una acordada, donde el Superior Tribunal de Justicia, acordada creo que es la 87 del 2018, donde el Superior Tribunal le da 15 días al fiscal para que ponga inmediatamente a disposición del Poder Judicial todos los autos que estén secuestrados, todos los bienes registrables, bienes muebles registrables, y para que además haga un listado del informe. No lo cumplió. No cumplió. Así que hay un claro enfrentamiento entre el doctor Lelo y la doctora Falcone. Yo creo que acá lo que hay es una clara desobediencia del fiscal Lelo al Superior Tribunal de Justicia. Y eso es lo que no podemos tolerar. Entiendo. Sí, doctor, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar. Sí. Y bueno, a mí me toca ser el patrocinante del doctor Montiel y la doctora Aramayo, vinculado a este tema. Son las dos denuncias que se han presentado. Hoy exactamente cumplen 2 meses de la presentación. El 5 de julio hicimos la presentación de la denuncia de estos 2 funcionarios del Ministerio Público de la Acusación. 2 denuncias gravísimas, como han tomado público conocimiento. Una, la de Agustina Aramayo, por una cuestión de violencia de género, acoso laboral, y la cuestión del doctor Montiel, por una cuestión también de acoso laboral y de presiones y persecuciones dentro del mismo Ministerio Público de la Acusación. Y bueno, la verdad que a nosotros nos preocupa muchísimo la cuestión de los tiempos. Como bien decía la doctora, encontramos a 2 meses que no se ha tomado ningún tipo de determinación por parte del Superior Tribunal de Justicia, que es el órgano competente para resolver esta cuestión. La misma Constitución nos lo marca, y es el órgano al cual acudimos justamente en busca de que nos dé una solución, un reparo, una garantía, porque entendíamos que es el órgano que nos iba a proteger ante justamente estos derechos que se estaban vulnerando. Sumado a, como también decía la doctora, a las presiones y a las amenazas que vienen sufriendo ambos funcionarios. En mi persona, en la persona de todos los que estamos trabajando en el tema, hemos sufrido distintas amenazas por distintos emisarios que nos van haciendo llegar mensajes de amenazas de distintos lugares. Y la verdad que bueno, estamos con ese temor por ahí, los 2 funcionarios, con temor en la familia, con el temor a no saber qué va a pasar con su situación laboral. ¿Me puede acercar algún detalle de cuál ha sido el tenor de la amenaza? Y usted está hablando ya de la familia. Sí, por supuesto. No, el temor de la familia, porque las amenazas han sido justamente de generarle alguna causa, de inventar algunas cuestiones penales, tanto con ellos como con integrantes de la familia. Entonces, la verdad que la situación se ha desbordado y no tenemos hoy el reparo de la gente del Superior Tribunal de Justicia, de los vocales, que haya tomado una resolución. Me dicen que el fiscal general ha emitido un dictamen ante el Superior Tribunal. Sí, nosotros... ¿Conocen ustedes los detalles? El tenor del dictamen no lo conocemos porque no ha podido acceder el doctor al expediente. Sí. El tema es que eso ha pasado ya hace aproximadamente 20 días que tenemos conocimiento de que se habría emitido el dictamen, pero al no tener detalles de en qué sentido se ha expedido el fiscal Ficoseco, tampoco sabemos cómo va a continuar el trámite de las denuncias. Y esto es urgente, Alejandro, es urgente. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Superior Tribunal de Justicia le diga al fiscal Lelo, basta. Como se lo ha dicho ya por una acordada, pero que también haga, porque, a ver, lo tienen que hacer. Si el Superior Tribunal de Justicia emite una acordada en base a una ley provincial y el fiscal no la cumple, corresponde que sea el mismo Superior Tribunal quien articule los remedios que tiene a su alcance para que este funcionario, porque es un funcionario de menor jerarquía del Poder Judicial, cumpla. Eso es lo que estamos pretendiendo. A ver, nosotros creemos que los organismos de la justicia tienen que actuar, pero no están actuando. Usted acaba de decir que cree en la justicia. Creo en la justicia, pero eso no significa... Yo creo que esto depende de moral. Bueno, es que esa es otra cosa también, porque realmente resulta inaceptable que un funcionario de menor jerarquía pueda oponerse a lo que le mandan sus superiores, que es el Superior Tribunal de Justicia, si no se considera respaldado de alguna manera políticamente, de alguna manera, no sé, por la afinidad de criterio que pueda llegar a tener con el gobernador. Yo la verdad que estoy sorprendida, pero a ver, yo como abogada tengo que recurrir a la justicia de Jujuy y entender que dentro de la justicia de Jujuy se tienen que articular los mecanismos para ponerle fin a las extralimitaciones de uno de sus funcionarios. Si no se hace, y bueno, tendremos que recurrir a otros organismos, pero no vamos a consentir esta situación. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles serían las alternativas? Sería una vergüenza que nosotros tengamos que ir a denunciar en Nación lo que está pasando en el Poder Judicial de Jujuy, o lo que no está pasando en todo caso, porque el problema es que no está pasando, no se está accionando. Hay una acordada del año 2018 que no ha tenido jamás cumplimiento por parte del fiscal Lelo. ¿Y qué va a hacer el Superior Tribunal? Bueno, ahora que me he presentado yo, me imagino que lo que irá a hacer es sustanciar una causa y tener por incumplido lo que el fiscal ha incumplido, y además preocupante, porque, a ver, estamos hablando de bienes de particulares, de los cuales se ha dispuesto sin ninguna facultad en contra de lo que dice una ley provincial. Alejandro, si con ese vehículo se causa un accidente, se causa un daño a tercero o muere alguien, ¿quién va a ser responsable? El dueño del auto, el titular registral, el primer responsable según el código,
está privado del uso del auto. ¿Por qué? Por una autoridad judicial. Tenía que disponer sobre ese vehículo un juez. Dispuso un fiscal y se lo entregó al fiscal de Estado, a un ministro, a un jefe de despacho de casa de gobierno, para que lo use en la función pública, en cuestiones privadas, no sabemos. Es tremendo, es gravísimo, es gravísimo. Entonces esperamos ahora sí que, bueno, dándoles esta posibilidad o esta instancia, que actúe el Superior Tribunal como corresponde. Sí, esperamos, la verdad, que el Superior Tribunal de Justicia actúe, porque la verdad que esto es una cuestión de suma gravedad institucional. Ya trasciende solamente las cuestiones personales por ahí del doctor Montiel y Aramayo, sino que hay una cuestión de garantías de la institución, de una institución que tiene que trabajar y velar por la justicia de todos los ciudadanos, al margen de estas cuestiones puntuales que se dan en el caso del Ministerio Público de la Acusación. Nos preocupa como hombres y mujeres de derecho que los lugares donde nosotros tenemos que recurrir, donde somos todos iguales ante la ley, hoy no somos todos iguales, evidentemente. O por lo menos el silencio del Superior Tribunal hoy nos está diciendo de que no somos todos iguales ante la ley. Y eso es lo que hablaba recién yo de la cuestión de los temores, reside en eso, de que tenemos una institución como la justicia jujeña hoy que no está funcionando, que no nos da respuestas, no nos da garantías, y ¿a dónde vamos a recurrir? O sea, tanto como hombres y mujeres de derecho, como a cualquier ciudadano que hoy le puede pasar cualquier situación que tenga que denunciar y no tiene las garantías de que la denuncia que efectúe realmente se tramite o tenga las vías correspondientes. Hoy no tenemos, por lo menos hasta el día de hoy, a 2 meses de la presentación de estas denuncias, las garantías por parte de la justicia jujeña de que las cosas se hagan como corresponde, que se esté respetando la Constitución, se esté respetando la ley. No tenemos las garantías y no tenemos a dónde recurrir, salvo, como decía la doctora, que nos vayamos ya a los órganos nacionales. No nos va a quedar otra alternativa. Claro, indefectiblemente que el caso puntual pone en evidencia que la política está operando por sobre las facultades de un poder independiente, en este caso la justicia. Es tremendo, pero es así, es la única explicación. ¿No? Es la única explicación. Sí, sin duda. Morales va a tener que decidir entre la presidenta del tribunal y el señor Lelo. Estas cuestiones no son... En realidad sería entre el Poder Judicial de la provincia y un fiscal que forma parte. El Poder Judicial es la señora Falcón. Yo sé que usted correctamente responde políticamente de forma correcta, pero yo creo que es así. Hay distinta composición en el Superior Tribunal. Yo creo que las cosas no son tan fáciles y uno lo puede ver apreciando los fallos donde hay opiniones muy diversas, ¿no? De cualquier manera, la obligación les compete a todos por igual. No nos olvidemos que el tema de la presidencia en sí es un cargo que se requiere porque es quien ejerce la representación del Poder Judicial, pero tenemos una representación administrativa y además la eligen los pares. Sí, claro. No existe el cargo de presidente como tal, lo eligen los pares. Entonces, este año puede ser una persona, al año siguiente puede ser otra persona. Entiendo. El tema es que el Superior Tribunal de Justicia, independientemente de quién sea su presidente, tiene que hacer valer lo que dispone, tiene que hacer valer su autoridad y tiene que corregir las desviaciones de sus funcionarios inferiores, porque en ello va el prestigio de la institución. Pero en el caso del Poder Judicial, están en juego los derechos y las garantías de la gente. Es como acaba de decir Hernán. A ver, si nosotros los abogados estamos viendo que no nos están llevando en la punta y que no se está defendiendo a funcionarios, ¿qué le queda para el ciudadano común? No queremos entrar en eso, no queremos llegar a ese descrédito de la justicia. Lo que queremos es que la institución se revalide. Ahora, le hago una consulta. ¿El Colegio de Abogados se ha expedido sobre esto? No, yo desconozco, la verdad que no. Es más, hay una nota que yo vi de la presidenta del Colegio de Abogados donde dice que justamente con respecto a las denuncias, los funcionarios la habían hecho a la denuncia en donde correspondía, que era en el Superior Tribunal de Justicia. Eso es todo lo que vi. Volviendo al dictamen del fiscal general, no es vinculante, dicen, ¿no? No, el dictamen no es vinculante. Y la verdad es que no conocemos el sentido ni el tenor y si efectivamente se realizó dicho dictamen. Solamente sabemos por trascendidos que se había efectuado, se habría efectuado, pero la verdad es que hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de notificación. ¿Puede apartarse del caso del fiscal, por ejemplo? Y puede emitir un dictamen no favorable, digamos. Como excluyéndose. Sí. En realidad lo importante de esto, si bien no es vinculante, lo importante es que para que uno de los vocales intervinientes, en este caso es todo el poder, todo el Superior Tribunal, se aparte de lo que opina el fiscal, tiene que fundamentar. Entonces, la mayoría de las veces los jueces comparten el dictamen fiscal. Es muy difícil que uno se aparte porque se supone que el dictamen fiscal es profundo, es fundado, y además tiene precedentes.
En este caso lo que pasa es que no tenemos precedentes respecto del funcionamiento en sí del Ministerio Público de la Acusación. Hay distintos planteos en causas puntuales respecto de la inconstitucionalidad de algunos artículos. Entiendo. Pero todavía no tenemos precedentes. Entiendo. ¿Cuál es la situación del doctor Montiel y de la señora Aramayo a esta hora? La doctora Aramayo tuvo que volver a trabajar, pese a la presentación que ella había hecho de algunos certificados médicos, porque calcule que la situación de salud, inclusive de ella, ha sido gravemente ultrajada, ha perdido inclusive un embarazo, ha tenido una situación muy complicada. El doctor Montiel lo mismo. ¿Toda esta situación? Sí, por supuesto. Sí, a través de los nervios que ha pasado, a través de la situación angustiante que ha tenido que vivir, las presiones, las mismas amenazas que comentaba anteriormente. Y el doctor Montiel se encuentra hoy con certificado médico, también por una cuestión psiquiátrica, psicológica, que lo afectó de sobremanera, ¿no? Con lo cual no le permite poder volver al ámbito laboral normal que tendría que desarrollar. Así que está bajo tratamiento. Los otros dos están con asistencia de psicólogos y demás, con tratamiento psicológico. Y bueno, como entenderán, la situación es realmente grave porque tienen que volver a una situación de trabajo donde ellos no se sienten contenidos, no tienen la garantía ni siquiera de poder desempeñar su función como corresponde, ¿no? Con lo grave que eso también implica, porque son funcionarios de un poder judicial, de una herramienta que tiene la justicia, como es el Ministerio Público de la Acusación. Entiendo. ¿Opiniones de la política en general sobre el caso? ¿Han podido recoger algo o no? Y la verdad es que a mí me llama la atención algunos silencios. Me llama la atención. Especialmente, a ver, yo siempre hago esto, en este caso son dos funcionarios que se han visto acosados y han sufrido violencia laboral, pero especialmente en el caso de la doctora Aramayo hay una cuestión que se agravó por su situación de mujer, por su condición de mujer y que la lleva inclusive a perder un embarazo. Entonces me extraña mucho los silencios de algunos funcionarios, de algunos legisladores, porque tenemos que ser los abogados de a pie, que somos los únicos que nos vemos afectados por la privación de justicia o por los abusos del Ministerio Público de la Acusación. Y en este camino es donde nos empezamos a encontrar con funcionarios, jueces y demás que nos dicen, mira, pasó esto, pasó lo otro, nos dan documentación y todo, pero no hablan. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos en esta situación? Yo la vez pasada te decía, yo no quiero vivir en un estado de sospecha, pero me preocupa mucho cuando los abogados, cuando los legisladores, cuando somos gente que no solo tenemos una situación privilegiada porque hemos podido estudiar y tenemos una función pública, en el caso de la abogacía es de ejercicio privado, pero es una función pública reglamentada y todo. ¿Qué le queda para el ciudadano común? Si nosotros tenemos miedo de denunciar, si nosotros nos vamos a dejar apretar por un fiscal que se cree que no tiene límites, ¿qué le queda al ciudadano común? A ver, ¿cómo le vamos a instar a que denuncie hechos de corrupción que lleguen a su conocimiento, a que funcionen las instituciones? Entonces el tema ese de transparencia, legalidad, paz inclusive, queda, claro, es un eslogan de campaña muy bonito, pero los hechos te están contradiciendo. Entonces ahora lo que pedimos es que se actúe en consecuencia. Yo no quiero a alguien que me declame la transparencia, yo quiero a alguien que se fije que si se ha contratado a una profesional que no reunía los requisitos, con un sueldo altísimo y en desmedro de funcionarios de San Salvador de Jujuy, a alguien que reside en otra provincia, quiero que eso se castigue, porque eso está mal. Entiendo. Bueno, gracias. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Han sido muy amables. El doctor Hernán Elías y la doctora Claudia González. El tema, la situación del doctor Sergio Lero Sánchez. Nos reencontramos mañana. Chao.